Gracias. Un gusto. Bienvenidos, buenos días a todos. Gracias por asistir a la plática y bueno, pues vamos a comenzar. Como comentaba, vamos a hablar en esta charla, nos vamos a enfocar, bueno, antes de empezar, ¿quién de aquí ubica y conoce qué es DevOps? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar de cómo, digamos, es una cultura y ahorita vamos a ahondar en eso, pero vamos a hablar de cómo se gestionan los sistemas en el mundo real. Por aquí es el temario. Antes de empezar, me presento, digo, ya me presentaron, pero nada más añado un poquito más. ¿Quién soy? Ingeniero DevOps actualmente, funjo como Cluster Lead para el equipo de DevOps aquí en México en SoftServe. Y básicamente lo que nosotros hacemos, una manera simple de explicar esto es, si tuviéramos, por ejemplo, si tenemos una compañía que se dedica a armar automóviles, digamos que los developers vienen siendo aquellos que construyen los automóviles y nosotros como DevOps nos encargamos de crear las plantas donde ellos van a trabajar para que todo esté automatizado y les ayuden los procesos que ellos requieren para que los automóviles al final salgan en la línea de producción. Creo que es una manera más sencilla de explicarlo para todos aquellos que no tienen todavía claro el concepto de qué es DevOps. Y bueno, vamos a empezar, antes de entrar en detalles de herramientas, qué es y conceptos, vamos a empezar con algo muy real y algo que no vemos cuando estamos en la universidad. Son las 9 de la noche, en viernes, y de repente nos llaman, ya no estábamos trabajando, pero nos hablan, ¿sabes qué? La aplicación acaba de fallar. ¿Qué fue lo que pasó? Teníamos un deploy programado para fin de semana, todo exitoso, todo muy bien, y de repente dejó de funcionar. Los usuarios se empiezan a quejar, algo no está funcionando bien. Un ejemplo es un caso de la vida real, tristemente. El equipo de delivery tiene preparado un cambio para fin de semana para disminuir la afectación y resulta que una configuración que es muy segura la hacen al momento de integrarla con el resto del sistema, falla. Y aquí tenemos la pregunta, ¿el problema o el error es de delivery o el equipo de delivery con esta configuración que estaba aprobada y funcionaba, pero no funcionó cuando pasó a producción, o el problema aquí es con el equipo de operaciones, que son los que están encargados de tener un sistema que soporte fallos y que esté preparado para ese tipo de incidentes? Al final, el delivery dice, yo ya lo solté, operaciones dice, yo no lo he recibido bien, ¿de quién es la culpa? Y ahí empieza un conflicto porque es viernes y nadie quiere trabajar en la noche. Esto es bastante común, desafortunadamente, en ciertos escenarios, en ciertas empresas, con ciertas prácticas. Y ahorita vamos a ver cómo entra DevOps en el juego en esta parte. Ahora, así trabajamos nosotros normalmente cuando estamos en la universidad o cuando vamos empezando nuestra carrera y somos becarios. Tenemos nuestra aplicación, funciona perfecta en nuestra laptop, puede ser una aplicación legacy, puede ser algo en contenedores, no importa, pero funciona en nuestro ambiente. Una entrega es igual a un proyecto y ahí se acabó, nos olvidamos de un ciclo de vida, otro tipo de cuestiones que nos deben de preocupar más adelante, o también la parte de usuarios finales, no tenemos usuarios finales. Nuestro usuario final al final viene siendo el maestro, los compañeros y no pasa de ahí, y si algo falla pues no es nada crítico, ¿verdad? Eso está muy bien para desarrollar ciertos skills, nos funciona, aprendemos, pero pues esto no va a funcionar en el mundo real. Cuando vamos al mundo real, lo que sabemos hacer ahorita no va a ser suficiente, tenemos que aprender otras cosas. ¿Y qué es lo que sucede? El problema no es que no sepamos programar, no es que no sepamos conceptos, no entendamos cómo funciona la tecnología, el problema es que lo que tenemos actualmente no refleja la realidad de un ambiente productivo. Entonces, ¿qué es lo que cambia específicamente cuando estamos en el mundo real? En el mundo real tenemos, ahora sí, usuarios reales que se quejan cuando la aplicación está lenta, no solo si falla. Tenemos también un impacto real, ¿qué quiere decir? Aquello que nosotros modificamos, si lo hacemos de una manera incorrecta, esto nos va a costar dinero. Y esto es un impacto bastante fuerte. Al final, todos estamos estudiando y trabajando porque vamos a formar parte de este proceso donde hay que generar dinero y el objetivo final, si bien por un lado es tener cierta experiencia de usuario, cierta funcionalidad, pero también son negocios y tenemos un impacto sobre la economía. Y bueno, problemas reales, si algo no funciona, la afectación puede ser muy grande dependiendo de qué tan crítica es nuestra aplicación. En la vida real vamos a ver dashboards así, a diferencia de lo que normalmente vemos nosotros en un ambiente controlado de laboratorio, en un desarrollo para un proyecto, por ejemplo. Aquí es donde empieza el caos.
Ahorita todavía no es como que esto se haya perdido, pero anteriormente, antes de que existiera DevOps, esto era ley y así funcionaba. ¿Qué es? Tenemos un equipo de desarrollo felices creando nuevos features para la aplicación. Ellos quieren rápido salir a producción porque lo que acaban de hacer es muy innovador y necesitan que la gente tenga esto en su aplicación o en su aplicación web o móvil. Por otro lado, tenemos el equipo de operaciones que lo último que quiere es que los developers envíen cambios que después vengan a destruir lo que ya está funcionando en producción. Entonces, mientras menos movamos el ambiente de producción, mejor para ellos. ¿Y qué es lo que sucede? El problema es que aquí, y lo van a ver en una charla más tarde programada, por ejemplo, con los compañeros de SAP, que van a hablar de DevOps justamente, aquí es donde se trabajaba en forma de silos. ¿Qué es lo que pasa con silos? Yo como developer me preocupo porque funcione lo que yo quiero que la gente tenga en la aplicación. Por otro lado, yo operaciones, no me importa lo que tú desarrolles, yo lo que quiero es que no se caiga esto porque quiero mantener todo estable y evitarme problemas. Entonces, cada quien hace su parte, pero al final no hay como un responsable o un equipo responsable del resultado global, sino solamente cada quien dice, yo soy responsable de esto, tú eres responsable de aquello, y cada uno va pasando de un lado a otro la responsabilidad y esto complica mucho el tema de desarrollo y operación. Aquí es donde entra DevOps. DevOps no es una herramienta. DevOps es archivos de Windows y tal cual se tenían que meter a carpetas, copiar archivos, pegar en otro servidor, meterse a código dentro de archivos de texto y empezar a modificar ahí llaves. Y dices, o sea, estás trabajando con empresas súper ultramodernas y tienes cosas viejísimas haciendo cosas manuales. Trabajamos justamente para automatizar sus procesos y mejorar eso. Ejecutar scripts de forma manual, evitarlo, deployment a mano y revisión de logs de forma manual. Esto es muy tardado y procesos que deberían de tardar minutos, horas máximo, se pueden ir a semanas. En cambio, lo que buscamos es tener automatización, tener pipelines que se encarguen de orquestar todos los movimientos que necesitamos, test automáticos, deployments automáticos y monitoreo continuo, que nos ayude también a lo que hablábamos ahorita, obtener información que nos ayude a tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si lo hacemos 2 veces, probablemente deberíamos automatizarlo. Esa es una frase también sencilla. Si hay algo que hacemos más de una vez, busca la forma de automatizarlo. Al principio te vas a tardar más tiempo, pero te va a ahorrar muchas horas después. Ahora tenemos inteligencia artificial. ¿Cómo entra todo esto en el panorama que ya venimos hablando de DevOps, ahorita con inteligencia artificial? ¿Cómo lo vamos a adoptar? DevOps ya es automático. Ahora lo que buscamos es pasar de automatización a algo más inteligente, a un tema mucho más, digamos, autónomo. Tenemos una forma que es la más común cuando vamos comenzando, cuando estamos empezando a trabajar en esta parte de, digamos, de utilizar inteligencia artificial como herramienta para desarrollo. Y la mayoría empezamos trabajando con IA como copiloto. Tenemos Claude, tenemos Codex, Copilot, y esto nos ayuda para analizar código, para generar scripts, código también, explicar si de repente encontramos un error, si mi deployment falla, búscame a ver en dónde, a lo mejor, después lo metemos en ChatGPT, nos dice puras barbaridades, pero si sabemos utilizarlo, si sabemos generar los prompts correctos, podemos hacer muy ágil. El mismo proyecto que les platicaba ahorita, esto fue hace años y apenas empezábamos a adoptar inteligencia artificial. Entonces, un proceso de desarrollo de scripts para automatizar esto que ellos tenían muy complejo, muy manual, a veces un script muy específico para hacer ciertas tareas dentro de Windows tardaba para los developers, o bueno, para los DevOps, tardaba hasta un día en desarrollar un solo script. Y cuando empezamos a trabajar con IA, justamente el tiempo se acortó a 1 hora. Entonces, sabiendo hacer los prompts correctos, nos ahorramos mucho tiempo. Si los hacemos incorrectos, no va a ser un día, van a ser 2 días, porque después vamos a tener que estar arreglando lo que generamos con inteligencia artificial. Ahora, más allá de un copiloto, ¿qué es lo que buscamos? Detectar errores, analizar logs y sugerir soluciones, no solamente eso. Ahorita ya podemos conectar herramientas de inteligencia artificial a nuestro proceso de DevOps, a nuestros pipelines. Igual, vuelvo a esto, DevOps no es una herramienta, es una forma de trabajar, pero dentro de esta forma de trabajar tenemos estos pipelines, la parte de CI/CD, y ahí es donde podemos integrar inteligencia artificial, análisis de datos. Nosotros le podemos incluso dar tareas y decirle,
No sé si alguno ha trabajado, por ejemplo, ¿quién de aquí ha trabajado con GitHub? Ok. Y adicional con GitHub, por ejemplo, herramientas para asignar tareas como un Jira o algo similar. ¿Alguien ha trabajado con eso? Ok, les platico. Hay una plataforma, bueno, hay plataformas que se encargan de gestionar esas tareas que hay entre developers. Entonces, en estas plataformas se asignan tickets, por así decirlo, o tareas, y ahora nosotros podemos conectar la IA, como puede ser un Devin, un mismo Claude, o alguna otra herramienta, lo podemos conectar, lee estas tareas, las procesa y empieza a generar los cambios. Importante, al menos a este momento, para la mayoría de procesos necesitamos humanos todavía evaluando y revisando que lo que se va a hacer no es una barbaridad y nos va a destruir todo el ambiente, pero hay ciertos procesos que sí se pueden hacer totalmente automáticos y los podemos delegar completamente a la IA. La idea es esa, que sea más autónomo y que nos ayude a ser más eficientes. Lo que hablábamos ahorita, pasar de automatización a autonomía. No solo hacer el trabajo, sino pensar junto con nosotros, que sea como un compañero, un partner que nos ayude a desarrollar. ¿Por qué importa? Lo que hablábamos en un inicio, todo esto está corriendo en producción, las fallas nos cuestan, por una parte dinero, por otra parte afectamos usuarios, afectamos sistemas y a veces hay sistemas que son muy críticos. Si una aplicación para dar seguimiento a, no sé, a mis tareas diarias y si hiciste Duolingo o no, falla, pues no me afecta tanto, pero si afectamos una aplicación que es crítica para un sistema de salud, ahí es muy distinta la situación. La experiencia depende de esto, las fallas cuestan y pues todo esto corre producción. En resumen es eso. Viene aquí un ejemplo de arquitectura, de microservicios. Cuando trabajamos con arquitecturas modernas y DevOps se enfoca mucho en eso, trabajamos mucho con la parte de microservicios. Y por eso escuchen, o no sé, lo van a escuchar más adelante, todo el tema de contenedores, la nube y todo esto que te habilita para trabajar de forma más eficiente de esta manera. Ahora, lo que nos importa y por lo que estamos aquí, DevOps como carrera. Trabajar en DevOps no es solamente una cosa, es una combinación de muchas cosas. Por un lado tenemos que entender el código, entender cómo corre, en dónde está corriendo ese código, cómo se comunica con las demás cosas. Por eso es un perfil muy buscado, es donde digamos que el código se encuentra con el mundo real. Un perfil de DevOps, ustedes pueden enfocarse al inicio, pueden empezar como developers o pueden empezar en la parte de infraestructura, en seguridad, hablábamos hace rato de eso, en networking, ustedes pueden enfocarse en cualquiera de estas ramas. Es solamente el inicio, como normalmente van a ver ustedes un perfil de DevOps y ¿por qué lo recomendamos? Porque obviamente tienes que enfocarte y fortalecerte mucho en algún punto. Por ejemplo, tengo compañeros que son fuertísimos en la parte de desarrollo. Entonces ellos como DevOps dan demasiado valor y generan cosas buenísimas desarrollando código, por ejemplo, para tema de funcionamiento de contenedores con Go o con otro tipo o con Python o cosas así. Pero hay otros perfiles como el mío, que venimos de infraestructura, donde somos a lo mejor más capaces o se nos facilita más el tema de troubleshooting en la parte de sistemas operativos, redes, sabemos cómo funciona la nube, todo ese tipo de cuestiones. Al final no es que uno sea mejor que el otro, más bien cada uno tiene distintos enfoques y dependiendo de lo que vamos a hacer en un proyecto, es lo que vamos a necesitar. Hay proyectos que te dicen, necesito un DevOps con un background de developer con esto en específico, o en datos, o en seguridad, o en infraestructura, ¿no? Entonces, pueden arrancar, pueden empezar lo que cada uno de ustedes ya haya definido con lo que quiere empezar. Si no lo tienen todavía, ahí sí los invitaría a investigar un poco y podemos entrar en contacto si tienen dudas, con bastante gusto. Pero sí, la idea es esa. Entonces, son perfiles muy buscados porque tienes que abarcar demasiadas tecnologías, demasiadas herramientas y entender como el ecosistema de forma completa y no solamente una parte de él. ¿Cómo empezar? Mi recomendación, primero, los que ya han trabajado con Git, muy bien. Los que no, los invito a que empiecen a trabajar. Cualquier proyecto que les pongan, mi recomendación es ábrense una cuenta personal de GitHub y levanten todo ahí. ¿Por qué Git es importante? Porque tú vas a tener versiones y si tienes versiones te permite justamente que hagas un rollback si algo sale mal y no pierdes el avance. Antes que no trabajaban con Git era más difícil y había a veces errores donde ya perdiste algo, ya no lo puedes recuperar, tienes que volver a hacerlo porque no se gestionó de la manera correcta. Después Linux. No es muy divertido a lo mejor para algunos trabajar con sistemas operativos, pero es crítico que sepan Linux. Windows también es bastante bueno, yo empecé con Windows,
pero al final tuve que cambiarme a Linux porque es bastante la demanda que se tiene de Linux. Ya que ustedes saben cómo trabajar con Linux, se instalaron Linux a lo mejor en su laptop, ya trabajaron con GitHub para algunos proyectos de la escuela, que sigue, mi siguiente recomendación sería Cloud y CI/CD. Empiecen a levantar, por ejemplo, ahorita vimos algunos proyectos aquí en la sala de un lado que ya están en la nube, en Google Cloud, en AWS, en Azure. Entonces, trabajen en la nube en vez de levantar en su laptop los laboratorios. Hay cosas que son gratuitas y las pueden aprovechar, utilícenla, porque eso ya es experiencia que les va a servir para el mundo real. A diferencia de si solamente lo tengo en mi laptop, funciona, desarrollas skills, pero de nuevo, en una entrevista te van a preguntar si sabes de nube y a lo mejor no sabemos demasiado, pero ya tengo mis primeros proyectos en nube, eso ayuda bastante. CI/CD, pueden buscar herramientas gratuitas que también les funcione para programar ciertos pipelines para que automatice su deployment. Por ejemplo, si ya tengo mi aplicación y no sé, voy a sacar una versión nueva, crear una imagen de un contenedor, etcétera, pues genérense un pipeline que les ayude a hacer esto de forma automática y les va a sumar experiencia real. Y por último, yo les diría que lo que dejaría al último vendría siendo Docker, pero no es lo menos importante, al contrario, es bastante importante que sepan desarrollar Docker, que puedan dominar Docker. Es Docker para crear las imágenes, Docker Compose, si ya tienen un conjunto de imágenes y su aplicación lo necesita de esa manera, lo que hablábamos ahorita de microservicios. Y en un futuro, pero ahorita es muy pronto, pero en un futuro sería pasar a Kubernetes. Cómo hacer una orquestación de miles de contenedores y un equipo muy pequeño de personas puede gestionar todo eso gracias a estas tecnologías. Ahora, hazlo real, lo que hablábamos ahorita. Haz tu código en GitHub, genérate tu pipeline automático, trabaja con Docker, haz un deploy en la nube y después entra en la parte del logs y monitoreo, que también es una parte que a veces no le tomamos mucha, o más bien le restamos importancia cuando estamos estudiando la parte de logs y monitoreo, a menos de que nos lo pidan, porque es la parte menos divertida, entrar a ver datos, entrar a ver estadísticas, a veces no es muy padre, pero dominar esto es crítico y, por ejemplo, ahorita lo que hablamos de ciberseguridad es crítico y en ciberseguridad vas a ver un CIEM encargado de ingestar terabytes de información con logs que tienes que analizar, pero la invitación es no lo hagan todo a mano, utilicen la inteligencia artificial como aliado justamente. Esto les va a ahorrar horas de desarrollo, les va a ayudar a aprender muchísimo más rápido, pero de nuevo, si no saben cómo hacer algo que yo hice, por ejemplo, en un proyecto también, y me ayudó bastante, yo tenía ChatGPT para crear prompts y tenía Claude para ejecutarlos en mis repositorios. Entonces le decía, Chat, necesito que la aplicación me haga esto, dame un prompt para Claude que me pueda desarrollar esto. Y ya me decía, después decía, me dio, no sé, eran 600 líneas de un código, analízamelo y dime si lo ves bien para el objetivo que teníamos. No, aquí tengo un prompt para que ajuste lo que necesites y empiece a hacer los cambios. Entonces tenía las dos IAs ahí platicando y poniéndose de acuerdo hasta que la aplicación quedó correctamente configurada. Si hacen esto en producción, háganlo de forma responsable. Si lo hacen para hacer un proyecto en laboratorio, es totalmente factible y sencillo. No necesitamos saber todo, necesitamos saber cómo empezar. Entonces, agárrense un proyecto sencillo, cualquier aplicación que quieran hacer. Si quieren tener en su propia nube privada, no sé, un Plex para simular ahí un Netflix, hagan eso, pero busquen la manera de hacerlo con una arquitectura más moderna. Ahí es donde se van a empezar a equivocar y es donde van a empezar a aprender realmente. Cuando no funciona el sistema operativo, cuando tienes que investigar dentro del sistema, cuando hay un error y tienes que buscar los logs, ahí es donde van a empezar a ganar experiencia real para el mundo real. Entonces, y aquí vamos, la idea de hoy, la invitación de hoy es empecemos. Empiecen, no necesitan saber todo lo que les decía, necesitamos comenzar. El aprendizaje real empieza cuando el código sale al mundo real, y cuando empezamos a probarlo o invitamos a gente que trabaje con nuestra aplicación. El reto y lo que yo les invitaría es justamente eso, lo que hablábamos, lo repito. Ahí va, por si quieren tomarle foto. De nada. Ahí está. Entonces, suban el proyecto, hagan su pipeline, hagan deploy, métanle monitoreo, que falle y a partir de ahí empiecen a aprender. Si hacen esto, ya dieron el primer paso para el mundo real.